Queridos hermanos, vamos a seguir con las verdades de Fátima que encontramos en Fátima. No vamos a decir todas, pero sí algunas. Siempre se encuentran otras detrás de pequeños gestos y cosas. Siempre está lleno de verdades sustanciales y muy importantes. Vamos a hablar en este día de la vida religiosa y la santidad para ellos. La vida religiosa y cómo se debe ser santo. La santidad de los religiosos, la vocación religiosa y también el peligro de las modas que destruyen las vocaciones. Las modas, las costumbres del mundo son los que destruyen la vocación de los jóvenes. Vamos a ver esto. Ante todo el peligro de las modas. Cuando Jacinta estaba convaleciente en el hospital, se había ido del pueblito, estaba allí en el hospital solita porque los padres estaban muy lejos, no podían ir. Ella estaba sola, la Virgen ya le había dicho que iba a morir incluso sola, sin acompañarla a nadie. Le pidió ese gran sacrificio a la Virgen y ella lo ofreció con mucho amor, porque les costaba mucho morirse solita, incluso sin el Santísimo Sacramento que tanto amaba. Pero bueno, a ella le alcanzaron a abrir, la operaron. Ella dijo, no me va a hacer nada la operación, me dijo la Virgen que no, que va a ser en vano, pero háganlo igual. Le abrieron y cuando vieron que ya no había nada más que hacer, que estaba todo mal, le cosieron incluso medio rapidito, porque sabían que le quedaba ya muy poquito porque estaba muy mal. Entonces, estando allí en el hospital, ella hablaba con una religiosa, la superiora de las religiosas, llamada Sor Godino, que era madrina de Jacinta. Entonces, esta religiosa le hacía preguntas, se admiraba muchísimo de la santidad de Jacinta y la Virgen se seguía apareciendo ahí en el hospital para confortarla. Y entonces hay unos diálogos muy hermosos y cosas que le dijo Jacinta que Sor Godino iba anotando en un cuadernito y por eso tenemos aquí las cosas que dijo Jacinta, que se las decía la Santísima Virgen, que no están en las memorias, sí están en el apéndice al final. Entonces, dichos de Jacinta, dijo esto: han de venir unas modas que han de ofender mucho a nuestro Señor. Estamos hablando aquí del año 1919, 1920. Las modas que aparecen después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda también. Un desastre de pudor, se destruyó el pudor de las personas. Han de venir unas modas que han de ofender mucho a nuestro Señor. Costumbres de la sociedad, en el vestir, en el hablar, en el comportarse, en los ver espectáculos, en la forma de comportar. Nosotros como católicos, como cristianos auténticos, es decir, católicos de la única Iglesia de Cristo que Él fundó, una santa, católica y apostólica, una y única, no podemos comportarnos como el mundo. Somos cómplices. Por eso no se entiende cómo los jóvenes vayan a los antros y los papás católicos se lo permitan. ¿Qué le han enseñado? ¿Qué le han enseñado? Y que algunos sacerdotes digan, deja que se diviertan, por favor. Ahí circula la droga, el alcohol, el sexo. Todo el que va ahí va a buscar una aventura. Se lo dicen los mismos jóvenes. Y donde va, y ahí en esos lugares están desnudas directamente las mujeres. Provocativa permanente, es una provocación permanente. Y en medio se emborrachan, se drogan, el humo de ese lugar, el cambio de luces, la música fuerte hace que uno quede hipnotizado ahí adelante y dé riendas sueltas a las pasiones. No puede estar Dios ahí adentro no está Dios, porque no está en el pecado y no está en el infierno tampoco viviendo, no vive en el infierno y no vive en ese lugar tampoco. Ese lugar no escapa a la mirada de Dios, pero no vive ahí adentro. Se los aseguro. Miren aquí, han de venir unas modas que han de ofender mucho a nuestro Señor. Las personas que sirven a Dios no deben andar con la moda. Se lo dijo la Virgen María. Ella es madre, ella sabe lo que nos hace bien o nos hace mal. No hagamos caso
a los que dicen que no, hay que ser como todo el mundo. No hay que ser como todo el mundo. Eso no te lo enseñó jamás Cristo. El Cristo te enseñó que el mundo te va a perseguir, mijito. No que hay que ser como todo el mundo, que te va a perseguir como a Él lo persiguió y Él venció al mundo. Y tú le vas a dar la mano, tú te vas a ser amigo del mundo, le vas a dar un abrazo. Y Cristo lo venció y el mundo lo atacó, el mundo lo condenó a Cristo. Y te condenará a ti, te perseguirá a ti. Otra cosa que le dijo, los pecados del mundo son muy grandes. No exageremos, Padre. ¿Cómo no vamos a exagerar? No estamos exagerando. Yo por más que quiera exagerar lo que es el pecado, nunca llegaré a decir lo que es el pecado, porque es una monstruosidad de orden teológico que nosotros no tenemos la capacidad de llegar a entenderlo, porque no podemos entender lo que es el bien absoluto, tampoco podemos llegar a entender lo que significa el mal, por más pequeño que sea. Si los hombres supiesen lo que es la eternidad, dice así, harían todo para cambiar de vida. Si supieran los hombres lo que es la eternidad, si los hombres supieran lo que es la eternidad, pensemos en la eternidad, meditemos en la eternidad, en la vida eterna. Los hombres se pierden porque no piensan en la muerte de nuestro Señor, ni hacen penitencia. ¿Por qué se puede condenar a una persona? Acá Jacinta lo dice, se lo dice la Santísima Virgen. Los hombres se pierden porque no piensan en la muerte de nuestro Señor. No meditan la pasión de Jesús, no hacen el Vía Crucis, no meditan la pasión, no piensan en la pasión. Miran un Cristo crucificado con un poquito de sangre y dicen, ay, yo no puedo ver eso porque pobrecito Jesús, no entienden nada. No entienden nada. Cristo resucitó, no lo podemos tener así en la cruz porque está glorificado, viva la fiesta, viva el mundo, viva todo lindo. Cristo hay que ponerlo sano en la cruz, y mejor una cruz sin Cristo. Pero cuando vemos una cruz ensangrentada, vemos el amor plasmado allí. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Meditemos, veamos una cruz, contemplemos el amor de Cristo plasmado allí, ensangrentado por ti, lleno de dolores, hombre de dolor y acostumbrado al sufrimiento. Leamos Isaías, por favor, cómo describe el amor de este Mesías, de este Verbo encarnado que tomó un cuerpo para ofrecerlo en sacrificio. Muchos matrimonios no son buenos, no agradan a Dios, ni son de Dios. Los pecados que llevan más almas al infierno, ¿cuál será? Se lo dice aquí la Virgen. Los pecados que llevan más almas al infierno son los de la carne, el pecado carnal. ¿Qué es el pecado carnal? La lujuria, el adulterio, la fornicación, la masturbación, el mirar imágenes indecentes y consentir, mirar pornografía. ¿Qué es los pecados de la carne? Vivir para el cuerpo, darse todos los placeres en todo sentido, pensar carnalmente, vivir carnalmente, hablar carnalmente, oír carnalmente, desde ese punto de vista las cosas, pensar carnalmente, relacionarse con las personas carnalmente, disfrutar y recrearse carnalmente, todo lo que esté relacionado con la sensualidad es la carne. Bien, esto un poquito, otro tema también que se toca aquí en Fátima es la santidad de los sacerdotes y los religiosos. Cuenta Sor Godino, la religiosa madrina de Jacinta, dice así: un día en que la pequeña estaba en su lecho de dolor, la superiora Sor Godino fue a ver cómo se encontraba. Ella misma describe esto diciendo así: al entrar en la habitación, en voz baja le dijo: Jacinta, madrina, vuelva más tarde,
espero a la Santísima Virgen. Jacinta miraba fijamente en una dirección determinada. Ella suavemente cerró la puerta y se retiró. Estaba justo por tener una de las visitas de la Santísima Virgen. Luego ella fue a hablar con Jacinta y Jacinta le dijo: madrina, pida mucho por los sacerdotes, pida mucho por los religiosos. Los sacerdotes deben ser puros, muy puros. Cuando hablamos de pureza, hablamos de la carne, pero también del espíritu. No solo de la carne, pureza también en la rectitud de corazón, pureza de entendimiento, de pensamiento, que no haya doblez. Los sacerdotes solo deben ocuparse de los asuntos de la Iglesia, no otros. La Virgen de Fátima a Jacinta. La desobediencia de los sacerdotes y de los religiosos a sus superiores y al Santo Padre ofende mucho a nuestro Señor. La desobediencia. La desobediencia es un acto. Desobedecer consiste en un acto contrario a lo mandado por el superior legítimo en el ámbito de su competencia. No es un estado. Eres desobediente, a ver qué. No, eres desobediente porque no estás con nosotros. Eres desobediente porque no piensas como nosotros. Eres desobediente porque no actúas como nosotros. Eres desobediente, eso no es desobediencia. Yo puedo actuar como quiero, soy libre de actuar como quiero, pero no estoy desobedeciendo. Yo puedo ser de otra manera, puedo pensar de otra manera, pero no estoy haciendo actos de desobediencia. La desobediencia es un acto contrario a la voluntad del superior en el ámbito de su propia competencia, de una cosa concreta, con la intención de desobedecer, porque uno no se puede, a lo mejor hace algo sin darse cuenta, eso no es desobediencia, no se dio cuenta. Cuando se lo recuerdan va a pedir, disculpa, no me había dado cuenta, perdón, lo hago. Entonces no se puede juzgar a una persona que está desobedeciendo, porque a lo mejor está no haciendo lo que fue indicado, pero porque se olvidó o no se está dando cuenta. Porque para que esté el acto de desobediencia tiene que haber conocimiento y consentimiento, como todo pecado. No existe desobediencia porque es un espíritu de desobediencia, pero no es una cosa así amorfa. Son los actos de desobediencia lo que ofenden. Y se puede acusar de un acto de desobediencia cuando la persona le dice, efectivamente no quiero obedecer, porque si no puede ser, repito, que se ha olvidado lo que se le dijo, o no se dio cuenta que eso va contra. Entonces hay que tener cuidado de las acusaciones falsas, o acusaciones en este sentido, también dentro de la Iglesia. Decimos que los laicos desobedecen porque están pidiendo volver al sacrificio de la misa lo antes posible. Eso no es desobedecer. Eso es reconocer que se le está pidiendo a quien corresponde pedirle porque estamos prestos o están prestos a obedecer. Si ellos dicen sí, si dicen que no, no. Pero están alentando, están pidiendo su corazón. Eso no es desobedecer, no es un espíritu de desobediencia. Están obligados a pedir, si no, no se les va a dar. Pedid y se os dará. Digo porque a veces se da vuelta a muchas cosas, ¿verdad? En la Iglesia se ven las cosas de otro modo. Mi madrecita, dice Jacinta, no guste estar en medio de la riqueza. Huya de las riquezas, le dice a la superiora, a la religiosa, a una niñita que ahí ya tenía 8 años. Mi madrecita, no guste estar en medio de la riqueza, huya de las riquezas. Sea amiga de la santa pobreza y del silencio, como religiosa. Sienta gran caridad aún por los malos. Tener caridad por los malos no es dejarlos en la maldad, porque ese es el peor acto que se puede hacer con un pecador. Ese es el peor acto de caridad, dejarlo en su miseria, en su pecado, en su ignorancia. No hable mal de nadie y huya de quien hable mal. Tenga mucha paciencia porque la paciencia nos lleva al cielo. La mortificación y los sacrificios agradan mucho a nuestro Señor
Porque hay algunos que dicen que ya no hay que hacer penitencia, ni sacrificio, ni mortificación. Eso es de la Edad Media. Así dicen, como si el ser humano hubiera tenido una transformación en su genética. Y acá lo dice claramente, la Virgen se lo dice a ella. La mortificación y los sacrificios agradan mucho a nuestro Señor. Que no venga alguien, aunque sea un cura, un sacerdote, un obispo, a decirles que no hagan mortificación y sacrificio porque eso no sirve. No se lo digan, porque ese es carnal, vive según la carne y según el mundo. Esto es lo que lo dice el Evangelio permanentemente y toda la Escritura. Mortificación y sacrificios agradan mucho a nuestro Señor. La confesión es un sacramento de misericordia. Ahí está la misericordia. No en pensar que Dios me va a hacer pasar igual al cielo. Ahí está la misericordia. Están los medios puestos. Los medios que Dios ha puesto, esos son actos de misericordia con nosotros. Tenemos que hacer uso de ellos, porque Él no te salva sin ti. El que te creó sin ti no te puede salvar sin ti, dice San Agustín. Por esta razón, es necesario acercarse al confesionario con confianza y alegría. Sin confesión no hay salvación. Todo esto lo dijo ella, porque se lo dice la Virgen. Sin confesión no hay salvación. ¿Cómo? ¿No es que todas las religiones son lo mismo? La única que tiene la confesión es la católica. Y es la única que tiene un sacerdote válido. Sin confesión no hay salvación. Yo solo repito lo que está aquí. Fátima está aprobado. La Madre de Dios quiere almas vírgenes que se liguen a ellas por voto de castidad. Eso quiere la Virgen, almas vírgenes que hagan votos de castidad. Qué maravilla, qué hermoso. Me gustaría entrar en el convento, dijo Jacinta, pero me gustaría mucho más ir al cielo. Y claro, uno entra al convento para ir al cielo. Si puede evitar el medio con el fin directamente, mejor es el fin ya, directamente, ¿no? Como razona con tanta madurez esta niñita, ¿verdad? Para ser religiosa es necesario tener un alma y un corazón muy puros. Al llegar a esta parte, la Madre Godino preguntó: ¿y tú sabes lo que significa ser pura? Lo sé. Ser pura de cuerpo es guardar castidad. 8 años. Ser pura de alma es no cometer pecado, no mirar al que no se debe mirar, no robar, no mentir, decir siempre la verdad por mucho que nos cueste, por mucho que cueste, por mucho que cueste, por mucho que cueste, siempre decir la verdad. Por mucho que cueste, por mucho que pierdas, aunque pierdas todo, aunque te saquen de la iglesia, aunque te excomulguen, aunque pierdas todos los bienes que tengas, pierdas todos tus amigos, todo el prestigio del mundo, siempre di la verdad, siempre di la verdad, siempre. O verdad objetiva, porque a veces uno dice cosas personales también que puede equivocarse, ¿no es cierto? Porque uno no tiene la verdad completa, subjetiva. Objetiva sí, la verdad completa objetiva la tenemos, que es Cristo y su doctrina. Pero la subjetiva, mis apreciaciones pueden estar equivocadas. ¿Quién te enseñó todas estas cosas?, le preguntó Sor Godino. Nuestra Señora, la Virgen María, ella me los enseñó. Pero algunas las pienso yo, porque me gusta mucho pensar. Miren las cosas que piensa esta niña llena de santidad, ¿verdad? Y voy a contar una anécdota real. Le preguntaron a la mamá de Lucía, se lo preguntó, era una mamá muy buena, muy buena, pero tenía ciertas ideas como tienen algunas mamás y papás en el mundo de hoy, que son incorrectas. Porque Sor Godino, la religiosa esta, le preguntó a la mamá de Lucía, tenía muchas hijas, muchos hijos, ¿no le agradaría que sus hijas tuvieran vocación religiosa, las otras, no? Le preguntó. Ella contestó, Dios me libre, exclamó Olimpia. Jacinta oyó la conversación.
Más tarde dijo a la madre Godino, escuchen esto, papás, mamás que tienen hijos, claro, queremos que haya vocaciones, pero no los míos, como si fuera un castigo tener una vocación. Jacinta, bien, le dijo esto, Jacinta, Nuestra Señora quiere que mis hermanas sean monjas. Y la mamá dijo, Dios me libre. Nuestra Señora quiere que mis hermanas sean monjas, todas. Mi madre, continúa, no quiere que lo sean, pero por esto Nuestra Señora quiere llevarlas al cielo antes de que pase mucho tiempo. De hecho, murieron rapidito, porque estando en el mundo se iban a condenar. Cuando uno tiene vocación, tiene un plan Dios sobre una persona. Cuando uno dice no, dice no, yo prefiero el mundo, el dinero, qué sé yo, o los papás se oponen, etc. Esa persona, donde ya Dios tenía un plan para ella, de salvación eterna, de muchas almas y de ella, uno fuerza la dirección de sus hijos hacia lugares donde Dios no tenía planificado darle las gracias necesarias, y uno lo fuerza hacia otro lugar. Entonces arriesgan la salvación eterna, la arriesgan porque no han sido dóciles, ni los papás que han dejado que los hijos vayan por ese camino. Entonces era muy santa esta mujer, pero pensaba muy mal en este punto. La Virgen la corrige y dice, la Virgen sí quiere que sean religiosas. Por esto Nuestra Señora quiere llevarlas al cielo antes de que pase mucho tiempo, porque en el mundo se iban a perder. Y las ha llevado antes del tiempo fijado. Según esto, qué interesante mensaje para todos los papás, mamás. Los hijos no son de ustedes, ni ustedes son de ustedes. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Somos posesión de Dios, propiedad de Dios. Dios vive en nosotros y nosotros tenemos que vivir en Él. Nada nos pertenece, nada nos vamos a llevar para el otro mundo, ni a los hijos, ni a los nietos, ni las carreras que pueden tener nuestros hijos, ni el prestigio que ustedes como papá puedan tener o lo que puedan haber soñado. Todo eso queda aquí. Lo único que queda es el amor de Dios, porque en la tarde de la vida seremos juzgados en el amor. Y aquí viene ahora el tema vocacional para aquellos que nos están escuchando, para los papás, las mamás y los jóvenes. Decía don Bosco que la mayoría de los jóvenes está llamado a la vida religiosa. La mayoría. Qué cosa llama la atención. Pero sí muchos están llamados a la vida consagrada y no se dan cuenta porque el mundo los distrae. No se dan cuenta porque no han llegado a Dios o porque los disuaden sus papás, sus amigos o porque se dejan arrastrar por las modas, por el mundo, por las opiniones del mundo. La vida consagrada es reparadora. Dios soñó ya con un alma. Cuando Dios se desposa con un religioso, se desposa de verdad con un desposorio mucho más profundo, un desposorio mucho más real que los desposorios en la tierra entre los hombres. Entonces Dios se reserva a algunas personas en este mundo para entrar en desposorio ya desde esta tierra, que significa renunciar a todo, porque en el cielo ese desposorio se va a hacer tan grande y tan pleno que ahí nos vamos a dar cuenta que valía la pena desposarnos con Cristo, ¿verdad? La vida consagrada es reparación, porque se sitúa por su naturaleza al pie de la cruz y ofrece su amor a Cristo crucificado. El que abraza la vida religiosa es porque quiere abrazar la cruz, porque abraza a Cristo crucificado, porque se quiere crucificar con Cristo. Esa es la idea de la vida religiosa. Uno no va a la vida religiosa para pasarla bien, para tener un hábito, para ser vista, para tener prestigio, o para estar tranquila o engordar. Voy a la vida religiosa para engordar un poco y pasarla bien. Algunos creen que es eso. El religioso y la religiosa están llamados a contemplar al que traspasaron. Se une a Jesús eucarístico, al pie del altar, en cada misa y en la adoración. Acompaña con su fidelidad al amor que es crucificado.
Acoge la sangre y el agua y su poder redentor con la vida de santidad. Transmite ese amor que recibe con su trabajo por el reino. Además, las tres grandes armas del enemigo para atraparnos en el mundo y el pecado son el poder, por eso muchos no son dóciles cuando Dios les llama, el poder, la fama y el placer. Yo creo que más el placer, porque estamos postrados por tierra hoy día. Después sigue la fama y por último el poder. La Virgen Santísima, la perfecta consagrada a Dios y a su reino, es el alma consagrada sin mancha ni arruga. En ella la Iglesia, también que es la esposa, alcanzó su perfección. La Santísima Virgen nos enseña a ser consagrados. La obediencia disponible e intrépida en su pobreza, acogedora en su virginidad fecunda. El consagrado busca constantemente a su amado, como dice el Cantar de los Cantares. He buscado el amor de mi alma, me levantaré y le buscaré. Cuando encontré el amor de mi alma, le aprendí y ahora no lo soltaré. Apocalipsis 14 dice que son aquellos que acompañan al Cordero, lo siguen por donde quiera que Él vaya y que no se manchan con el mundo y son inmaculados, sin tacha, aquellos que siguen al Esposo. Por eso concluimos que el alma consagrada a Dios se ha desposado con Dios, un desposorio real, más real que el desposorio de la tierra, pero con Dios, en comunión profunda e íntima de amor, de profunda oración, de sumergirse en la contemplación del amado y servirle con total dilección. La persona que escucha la voz de Jesús y contempla su mirada de invitación a seguirle debe dejar las redes e ir tras Él. Dejar las redes es dejar todas aquellas cosas que estamos apegados como una telaraña, que nos apegan a este mundo. Pensar que todo lo demás es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo y del amor hacia Él. Todo lo más lo considero pérdida, dice San Pablo. Así el esposo, la esposa, que somos nuestras almas tan desposadas con Cristo, en Dios. Los consejos evangélicos, más que renuncia, son una acogida específica de la vida de Cristo. Hay distintos niveles para seguir a Cristo. Entre más cerca, más se comparte el destino con Él. María Santísima es la más cercana. Su corazón fue traspasado. Todos los consagrados están llamados a esa participación íntima con el amado. El alma le dice a Dios: donde quiera que tú estés, ahí voy a estar yo. A donde tu voluntad me lleve, ahí irá mi alma volando. A la hora que sea, al lugar que sea y de la forma que sea, te seguiré a donde quiera que vayas, sea al monte Tabor o al monte Calvario, a donde quieras. El libro de Ruth, en el capítulo 1, dice: no insistas en que te abandone y me separe de ti, porque donde tú vayas, yo iré, donde habites, habitaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré y allí seré enterrada. ¡Qué maravilla! Voy a leer un pasaje del Cantar de los Cantares, este libro tan hermoso que es el alma, el corazón de todo el Antiguo Testamento, junto con los Salmos. Es el corazón amoroso de las Escrituras, el Cantar y los Salmos. Dice así: la voz de mi amado, Cristo, mi esposo. Eso lo puede decir el consagrado más que nada. Todos lo podemos decir.
pero de manera más propia, específica, el consagrado. La voz de mi amado, mirad, ya viene, saltando por los montes, brincando por las colinas. Mi amado es una gacela, es como un cervatillo. Mirad, se ha parado detrás de mi tapia, atisba por las ventanas, observa por las rejas. Mi amado me habla así: levántate, amada mía, hermosa mía, ven a mí, paloma mía que anidas en los huecos de la peña y en las grietas del barranco. Déjame con tu figura, el alma que habita en los huecos de las rocas y en las grietas son las llagas de nuestro Señor. La esposa se oculta en las llagas de Cristo, se sumerge allí para ser protegida como los pájaros en las grandes montañas de piedra donde buscan los orificios para protegerse de las tormentas y de los predadores. Mi amado es para mí, yo para él. Ponme como sello sobre tu corazón, como un sello en tu brazo, porque el amor es fuerte como la muerte, el celo obstinado como el infierno. Sus saetas son saetas de fuego. Las grandes aguas no pueden apagar el amor, ni los ríos arrastrarlo. Yo te amé, dice Jeremías 31:3, le dice Dios, yo te amé con un amor eterno, por eso te atraje con fidelidad. Eso le dice a cada alma Dios. San Agustín nos recuerda que la medida del amor a Dios es amar sin medida. Y sobre todas estas cosas, dice San Pablo a los Colosenses 3:14, y sobre todo estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, porque el amor jamás dejará de existir. 1 Corintios 13:8. Venid a la fuente, los que están sedientos, y tomad agua. Todos tenemos una sed de Dios, del amor y de amar, que es insaciable. Solo puede ser saciada en Dios mismo, solo en Dios descansa mi alma. Fuimos creados para ti y solo en ti descansará mi alma, dice San Agustín. Eso le pasa al alma esposa de Dios de manera concreta y de manera propia. La vida consagrada a Dios está plenamente ligada con tomar de la fuente divina, que es el corazón amoroso de Cristo. Es la vocación que nos llama a esa plena comunión de reciprocidad en el amor, que nos permite experimentar la promesa del Evangelio. Yo les aseguro que nadie que haya dejado casa, mujer, hermanos, padres o hijos por el reino de Dios quedará sin recibir mucho más al presente y en el mundo venidero vida eterna. La vida consagrada es una vocación a la plenitud, no al vacío. Uno se despoja para plenificarse, para llenarse de Dios. Los barrancos serán rellenados, las colinas serán rebajadas, las necesarias renuncias preparan el camino del Señor. Y recordamos, la vida consagrada es una vocación, no una carrera, no es una carrera. Significa una llamada divina, significa una iniciativa de Dios a una forma de vida concreta. Una invitación de Dios a que la persona se entregue totalmente según el plan de su corazón, que se ponga al lado de él a la cruz. El lecho de los esposos entre Cristo y el alma es la cruz. La cruz es el lecho de amor entre Cristo y sus esposas, todas las almas consagradas. El lecho nupcial es la cruz. No es una profesión o carrera en donde nos entregamos a un trabajo, nos entregamos por completo a una persona, no al trabajo. Si vamos al trabajo es por la persona, nos entregamos al amor. Fuimos creados para estar en comunión con la Trinidad. Desde el seno materno tenemos todos
la vocación fundamental del amor. Esa es la primera vocación. Por eso dice Jeremías, desde el seno materno te he llamado. Por eso hay que amarle con todo el corazón, con toda la mente y con todo el espíritu. Esta llamada que hace Dios universal, la llamada al amor general para todos, se hace concreta en un momento de la vida, con una invitación más concreta y directa. Y eso es el amor exclusivo hacia Dios, donde no medía ningún afecto, ninguna persona de la tierra. Directamente el alma se desposa con Dios. Nos ensancha el corazón para un amor universal. Es Él quien derrama este amor en nuestros corazones, como dice San Pablo. Es amar a los demás. La vida consagrada es buscar amar a los demás también, sin egoísmos, sin intereses ni conveniencias personales. Pues testigo me es Dios de cuanto os quiero a todos ustedes en el corazón de Cristo Jesús, dice San Pablo a los filipenses. El corazón consagrado a Dios, el corazón de un consagrado, es un corazón ampliado, ensanchado, demasiado grande para no amar a muchos. Puede contemplar más la belleza en otros, pues contempla por mucho tiempo a Dios y le descubre en el corazón de los demás. Del costado del Señor nace la Iglesia, que es la esposa de Cristo. Igual que Adán lo hizo entrar en un sueño profundo y de su costilla creó a Eva, según Jesús entra en el sueño de la muerte en la cruz, también como Adán, en el sueño de la muerte, y de su corazón nace la Iglesia, la esposa, es parte de su cuerpo. La plenitud de relación esponsal se alcanza por el corazón traspasado de Cristo. La plena esposa, el nuevo pueblo de Dios, nace del corazón traspasado de Jesús. La Iglesia es, por tanto, la esposa de Cristo. Dice el Apocalipsis que los consagrados y la Iglesia celebran las bodas del Cordero con su esposa. Dios celebra las bodas del Cordero con su esposa. Vestidos de blanco, pureza y santidad. La esposa sin mancha ni arruga. Esa relación esponsal entre Dios y el alma se caracteriza por una comunión íntima. La esposa pertenece a Cristo, vive para amarle, vive para servirle, vive para escucharle, vive para obedecerle. La esposa, llamada a una relación más íntima de amor, hasta el punto de hacerse un solo espíritu con el esposo. Todo en la persona orientado hacia Dios y su reino, afectos, potencias, dones, etc. ¡Qué maravilla, qué maravilloso la vocación! Qué maravilloso. Invito a todos los jóvenes que me están escuchando, a los papás y mamás que recen por tener una vocación. Una mamá o un papá que tengan un hijo consagrado aseguran su salvación. Aseguran su salvación. Hasta la tercera generación. Dicen algunos santos. Y por último, hablamos un poquito para terminar, 2 minutos nada más, la vocación religiosa de Lucía. Ella, la Virgen le llamó a ser religiosa con las Doroteas, que entró en las Doroteas de Portugal allí en el año 1921. Ella ingresa al noviciado. En el 25, estando en el noviciado, aún, porque hizo primero como postulatado, tuvo la visión de Tui, la visión del misterio trinitario, donde la Santísima Trinidad le comunicó a ella secretos que no puede ella transmitir, dijo, y se lo llevó a la tumba. Qué cosas hermosas, ¿verdad? Entonces, pero ahí estuvo un tiempo largo, con las Doroteas estuvo 26 años, y luego la Santísima Virgen le pidió una mayor intimidad de oración y penitencia a la vida carmelita, que son ya más contemplativas, para que estuviera así más de 50 años.
a la vida contemplativa, a la vida de Carmelo, porque la quería más para Dios, más metida en el corazón de Dios, más dedicada a su esposo. Entró en el año 1948 en el convento de Carmelitas. Vamos a pedir por las vocaciones, vamos a pedir por el triunfo del corazón inmaculado, para que los jóvenes no tengan miedo de dar una respuesta generosa al Señor. Vamos a dar la bendición. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.